Vamos a hablar esta mañana, hermanos, acerca de la redención. Digan todos redención. Eso es redimir, ¿verdad? Es transformar a una persona de un estado calamitoso a una bendición. Así que esto es una cosa interesante. Dicen que es volver a comprar lo que a uno le pertenece. Así es que tenemos otro problema que se llama pecado. Este pecado está relacionado con abandonar a Dios. Todo lo que viene es pecado después. Le das la espalda a Dios e inmediatamente tu corazón comienza a desviarse. Así es que Dios nos creó para hacer a la imagen de Él, para representarlo a Él. Cuando nos separamos de Dios, perdemos su imagen y comenzamos a corrompernos y a tomar otra imagen. Así es que vemos nosotros aquí que Dios tiene un plan de redención. Digan plan de redención. Excelente, excelente. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, entonces lo que dice Génesis 3:13, vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis 3:13 dice aquí: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: pues la verdad es que la serpiente me tentó, me engañó, ¿verdad? Y yo fui engañada, así es que yo no tengo mayor responsabilidad. Entonces dice aquí: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás. Y comenzó a maldecir a la serpiente. Y también dice más adelante, en el versículo 16 dice: a la mujer le dijo y declaró una maldición, que el dolor para dar a luz. Y dice entonces en el 17 de Génesis 1:17, dice: al hombre le dijo: por cuanto hiciste esto, y lo maldijo al hombre también. Entonces dice la escritura que también no termina ahí. Digan la tierra también. Entonces, ¿qué estás viendo tú entonces aquí? Que dice aquí más adelante en el versículo 17 de Génesis 3: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es interesante porque estás viendo tú entonces aquí que hay una proceder mal, una conducta malo. El hombre se ha separado de Dios. Y vea tú lo que pasa. Todo lo que te pasa en el momento que te separas de Dios es malo. Todo es maldición, todo es desgracia, todo es ruina, todo es miseria, todo es problema, conflicto, desesperanza, ¿verdad? Frustración. Así es que tú decides aquí, tú defines. Dios te creó para que estuvieras amistad con Él. ¿Qué dice la escritura en Génesis capítulo 1? Dice: creó Dios tal cosa el primer día y dijo Dios es bueno, y lo bendijo. En segundo lugar dice Dios, el segundo, tercero, cuarto, quinto día dijo Dios es bueno y lo bendijo. Están conmigo, ¿verdad, hermanos? Sí, lo bendijo. ¿Qué quiere significar eso? Significa de que Dios está contento con lo que hace. ¿Qué pasó cuando Dios hizo finalmente al hombre? Dice que lo bendijo en gran manera. Dice que dijo Dios es bueno en gran manera. Ahora quiero que piensen ustedes. El capítulo 1 y el capítulo 3 de Génesis hay un gran contraste. Vemos una bendición de algo que está bueno. Y ahora vemos entonces que las cosas puestas en las manos de Dios y separado de Dios, ¿ahora qué? Lo que hay es malo. Maldición, maldición, maldición es ruina. Así que quiero que usted se concentre aquí en este pasaje de la escritura, porque Dios tiene un mensaje muy bueno para usted. La idea aquí, ¿cuál es? La idea es que es bueno, Dios es bueno, todo lo que le hace es bueno. Pero ¿por qué Dios dice es bueno y lo bendice? ¿Por qué? Porque la creación obedece a Dios. Ese es lo bueno que tiene la creación. La naturaleza le obedece a Dios, dice, y la naturaleza obedece. Cuando crea al hombre, la idea de Dios, el proyecto de Dios es que tener un amigo, alguien con quien compartir, comunicarse, alguien que lo pudiera representar a él, alguien que fuera como él, que tuviera independencia. ¿Te das cuenta? Los árboles no tienen independencia, los animales no tienen independencia, las estrellas y toda la creación no tienen la independencia que nosotros tenemos. Entonces nos hizo semejante a él, para que voluntariamente nosotros lo agradáramos, como producto de la fe y del amor, de la gratitud que tenemos por lo que él ha hecho. Entonces Dios dice de la creación es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¿Qué es lo bueno entonces? Lo bueno es estar en la palabra del Señor, obedecer a Dios. Cualquier cosa que hagas en obediencia a Dios, Él te va a bendecir. Cualquier cosa que hagas dándole espalda a Dios, viene la desgracia, la ruina, como ves tú aquí el asunto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí interesante? Que no solamente afecta a tu vida, afecta a tu familia, te llevas en cuenta a lo que viene por delante. Y la otra cosa que es, que no solamente afecta a tu conducta, afecta también el medio ambiente donde estás. La tierra es maldita, dice la escritura, fue maldita por el pecado del hombre. Entonces cuando tú haces algo malo, algo bueno, eso tiene repercusiones no solamente a nivel personal, es a nivel familiar y a nivel también de la sociedad, el mundo en el que vivimos. Entonces una nación llena de gente perversa, mala, separada de Dios, que pierde la imagen de Dios, lo que trae es maldición sobre la tierra.
Cualquier cosa que nosotros hagamos buena trae bendición, porque estás en obediencia al Señor. ¿Están conmigo? Entonces eso es lo maravilloso, que Dios dice: ok, este ser es lo más grande, alguien que se parece a mí, alguien que puede tener comunión conmigo, y le voy a dar la facultad de que Él obedezca o que Él no obedezca. Entonces aquí hay un gobierno de Dios universal, pero Dios nos da a nosotros el gobierno personal, individual, para que nosotros entonces, es como una federación, ¿sabe? Ustedes ven, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene un gobierno general de todo el país, pero también cada estado tiene su propio gobierno. Lo mismo en México. Entonces son naciones, son pueblos, son naciones que se unieron y formaron un solo país. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Es entonces un gobierno federal el de Dios. Dios es el rey del universo, Él gobierna, pero a cada uno de nosotros, como un estado personal, le da la oportunidad para que Él pueda vivir de acuerdo a los principios de Dios. Entonces las leyes que hay en California, por ejemplo, no son las mismas leyes que hay en Washington, no son las mismas leyes que hay en otros estados, porque cada quien decide entonces qué va a hacer de manera autónoma, ¿verdad? Entonces vemos aquí nosotros la escritura que dice, hay una palabra profética aquí, y quiero que recuerden ustedes, porque este es un mensaje de que este es un mensaje de redención en medio del caos de la crisis. Miren lo que dice el versículo 15, Génesis 3:15. Pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer. Habla de qué? Habla de un combate, de una batalla. Y si tú te fijas, está al principio de la Biblia. Se hunde el hombre en el pecado, pero aparece la esperanza de una redención. Y dice aquí: y entre la simiente, en tu simiente y la simiente suya. La simiente es la semilla, la descendencia, ¿verdad?, de la serpiente, y la simiente de la mujer. Por eso ven ustedes en Apocalipsis 12 que habla de quién. Habla del gran dragón. Antes era una culebrita con una cabeza, ahora se ha convertido en un dragón con muchas cabezas. Y dice la escritura que la mujer está a punto de dar a luz un hijo. Este hijo es Jesucristo, pero este hijo también es la iglesia, cristianos que están naciendo. Y dice que el enemigo está enfrente, el dragón, para destruir aquel proyecto de Dios en la vida del ser humano. Y dice entonces aquí: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Este tiene que ir en la cabeza, dice, y tú le irás en el calcañar. Me cuesta a mí esa palabra porque siempre he dicho carcañal, ¿verdad? Así como buen salvadoreño, pero es como calcañar, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a tocar de la iglesia del Señor? Los pies. ¿Por qué? Porque es ahí donde está Satanás, bajo nuestros pies. Pero ¿qué dice la escritura que debemos de herir al enemigo? Digan, la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? ¿Sabes por qué? Porque ahí está el pensamiento, las ideas, la filosofía. ¿Y en manos de quién están entonces los pensamientos ahorita? La cultura, lo que piensa la humanidad, totalmente desvinculada de Dios, en todo sentido. El otro asunto, ¿cuál es? De que habla de liderazgo. ¿Te das cuenta? El liderazgo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros levantar líderes que entiendan esta lucha espiritual para poder extender el reino de Dios y herir entonces a Satanás en la cabeza con un liderazgo santificado delante de la presencia del Señor. Así que aquí vemos nosotros de que Dios no solamente está tratando con individuos, con personas. Dios está tratando con la sociedad en general y también con el planeta. Entonces, cuando hablamos de redención, no es una redención personal. Dios es un Dios que quiere salvar a la humanidad, al planeta. Y ahí está entonces nuestro trabajo, ¿verdad? Y ahí viene nuestro trabajo cultural. La palabra cultural viene de cultura, y la cultura viene de cosecha, de cultivar. Por eso le dijo Dios al hombre que cultivara la tierra. ¿Y cuál es tu labor cultural que tienes que desarrollar? Dejar este mundo mejor que como lo encontraste, tus hijos mejores que tú y tus padres, tu ambiente mejor, ¿verdad? No solamente en lo económico, en lo moral, en todo sentido. Ese es el trabajo de nosotros, transformar nuestra tierra. Amén. Entonces, ¿qué libro de la Biblia habla acerca del nuevo nacimiento? Solamente Juan habla del nuevo nacimiento. Y habla de que el nuevo nacimiento y el reino. El nuevo nacimiento y el reino, si no nacieres de nuevo, habla de individuos naciendo de nuevo. Pero ese mismo libro dice de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Te das cuenta? Lo que te quiero tratar de decir es que Dios no está interesado solamente en ti. Dios está interesado en el mundo. Es al mundo al que Dios
tiene interés. Y Dios dio a su Hijo, pero Dios sigue amando y ahora da a sus hijos a la humanidad. Eso somos nosotros. Por eso es que tomamos la Santa Cena. Ese pan que tú comes representa a Cristo, el pan de vida que se convierte en el cuerpo de Cristo cuando tú lo comes, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Y ahora tú eres el pan que Dios toma, lo levanta, lo quiebra y lo da de comer a la humanidad. Entonces un cristianismo egoísta no es cristianismo, es una contradicción del cristianismo. No vives para ti, vives para los demás. Se trata entonces de que tu vida tiene que ser de bendición para los demás, viviendo a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos en esa dirección. Vamos a ver nosotros el proceso histórico de Jesús. Es la historia de la redención. Todo lo que ves en la Escritura es la historia de cómo Dios está redimiendo la creación, toda la creación. Está redimiendo al ser humano como inicio, pero Dios va en un proceso de transformación de la sociedad. Entonces Dios quiere que nosotros tomemos esa dirección que esté en el corazón de Dios. Por eso es que muchas personas se aburren de la vida, porque no tiene sentido su vida. Yo tengo uno de mis familiares por ahí que ya se jubilaron y andan choteando de un lugar para otro y todo. Yo, ¿qué vida más vacía, verdad? ¿Qué vida más vacía? ¿Verdad? Buscan su seguridad, sus traguitos ahí, pasear, conocer, divertirse. Tienen dinero, ¿verdad? Hasta que están esperando que se mueran y están todos arruinaditos también, ¿verdad? De tanto andar chupando. Entonces tú te puedes dar cuenta, ¿qué vida más horrible? La vida más miserable es la vida egoísta. Solo vivo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. No vivo para ayudar a nadie ni para transformar nada. Entonces que no estás cumpliendo tu deber cultural, tu cultura, cultivar la tierra, ¿verdad? Transformarla. Entonces, hermanos, el momento más grandioso de toda la historia de la humanidad es el momento de la encarnación, Jesucristo naciendo. Y vemos nosotros entonces la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo, y también la expectativa que tenemos de la segunda venida de Jesús. Eso es entonces la cosmovisión, una visión que interpreta a Dios como el Rey y Señor de la historia, y Él entonces tomando parte de todo esto en un proceso culminante en la encarnación, cuando Cristo viene y toca al hombre, toca el pecado y muestra la forma de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, hermanos, toda cosmovisión bíblica tiene que estar basada en ese personaje central, en la encarnación de Jesucristo de Nazaret. Ese es el clima de la historia. Vamos a ver nosotros ahora los pactos, diferentes pactos que Dios ha hecho. Si ustedes recuerdan, entonces Dios hizo un pacto con Adán y le dijo: yo voy a mandar un Salvador, dice, y vas a ver entonces cómo la fuerza del mal va a ser destruida. Ese es entonces básicamente el pacto. Y le dice entonces, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla y señorea. La idea es que el hombre tiene la imagen de Dios y los bendijo, dice, porque tú tienes la imagen de Dios. Ahora veamos nosotros qué pasó aquí en Génesis 6:1. Habla del pacto con Noé. Están así, ¿verdad, hermanos? El pacto con Noé, exacto. Mira, este es el punto número 3 ya. Entonces aquí en Génesis 6:1 dice así: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, dice, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Esto hablan de la corrupción de la humanidad. ¿Y dónde está tocando? Está tocando a la familia, está tocando a la descendencia. Dice, le nacieron hijas, dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Habla entonces de codiciar, de desear, habla de belleza y habla de sexo. ¿Te das cuenta entonces cómo es que la sociedad se va corrompiendo? Y no es nada extraño, ¿verdad?, lo que está pasando ahora. Leyes favoreciendo entonces en algunos países hasta tener relaciones sexuales con niños. Solamente que no les dañe, ¿verdad?, que lo hayan hecho con su voluntad y que tengan placer. Entonces estamos viendo aquí la degradación del ser humano. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Tomaron sus hombres y mujeres, dice, entre todas las mujeres que encontraron, las más hermosas, las más lindas. Cosa seria, ¿verdad? Dice, engañosa es la gracia, la apariencia, y van a la hermosura. Mire, eso se pasa, hermano. ¿Aló? Eso se pasa. Las hipotas son bonitas, ¿verdad? Pero ya cuando se hacen mayores cambian. Pero el matrimonio no cambia, es el mismo, amén. Por eso usted va a encontrar que la vida es el punto culminante. El clima de la vida de una mujer es a la edad entre los 14 y unos 18 años, 22 años, ¿verdad?, de lo máximo. El hombre no. El hombre alcanza su clímax a la edad de 68 años, hermano.
Increíble, ¿no? Es una cosa maravillosa. Dios nos ha hecho con tanta sabiduría que ha hecho Dios el universo. Entonces mira lo que dice aquí la escritura: tomaron para sí mujeres escogiendo de todas. Está hablando del placer, la entrega al placer. ¿Te acuerdas de Baal y Acera? Acera es la diosa de la fertilidad del placer, y Baal es el esposo. Y dice aquí, dijo Jehová, no contendrá mi espíritu. Había, dice, gigantes en la tierra. Después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces viene aquí, dice el hermano: no, es que son mejores las inconversas. Yo creo que hay mejores en el mundo que en la iglesia. Ten cuidado con eso. No es tan cierto. Dice que no nos juntemos con yugos desiguales. Tú vas a querer salvar a tu marido, va a ser yuca, va a ser cuesta arriba. No lo tomes como algo sencillo. Te gusta, es simpática la cipote, el chamaco es elegante, guapiatón, ¿verdad? Y tiene buen testimonio también, ¿verdad? Y tiene entonces una vida de santidad también, ¿verdad? No te dejes de engañar por esas cosas. Ve el carácter de la persona. Ve el carácter de la persona. La vida, esa va a ser tu compañera de toda la vida, la madre de tus hijos. Vas a vivir con esta persona siempre. Y dice aquí entonces que se juntaron, ¿verdad? A lo mejor le gustaban los cholotones, ¿verdad? Ese chamaco me gusta, qué sé yo. Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Te das cuenta entonces? Los hombres están dañando la tierra y están trayendo maldad sobre la tierra en la cual están. Y dice aquí la escritura: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No tienes lugar para ver lo bueno, lo positivo, lo correcto, lo justo, el amor, el servicio, la misericordia, la compasión. Es la venganza, el odio, el rencor, el resentimiento, el matar, ¿verdad? El desquitarse, ¿no? Entonces dice aquí: todo designio del corazón del hombre era de continuo el mal. ¿Sabes qué había pasado? Habían perdido la imagen de Dios. Habían perdido la presencia de Dios en sus vidas. Se habían independizado de Dios. Y ahora estaban haciendo lo que les daba la gana, lo que les causaba placer, lo que les satisfacía. Y dice entonces aquí en el versículo 6, ¿cómo dice? Dice que se arrepintió Jehová. Más adelante dice: le dolió en su corazón. Dios no se puede arrepentir porque Dios es perfecto. Arrepentirse para nosotros es: hice lo malo, me arrepiento. Arrepentirse en este versículo quiere decir que Dios sentía dolor. ¿Por qué? Porque a la gran expectativa del hombre creado a la imagen de Dios, que Dios dijo: estoy contento, dice. Estoy contento en gran manera. Qué sueño, qué proyecto. Lo logré en el séptimo día. Descansó porque en el sexto había hecho al hombre a su imagen. ¿Y qué pasó? Qué decepción, ¿verdad? Ustedes saben la decepción que da, ¿verdad? ¿Cuántas expectativas nos nacen cuando nace un niño? Qué bonito, ¿verdad? Los niños tan lindos, hermano, preciosos. Hace un ratito estuve ahí con el hijo de Gracia, de Jacobo. Qué lindo el niño, y al abuelo ahí todo pechugón, ¿verdad? Con el niño, que no quieren que se lo toquen. Y qué bonito, ¿verdad? La carita del niño, casi quiere hablar con sus ojos. Qué bonito. ¿Aló? ¿Y pero qué pasa después? ¿Qué puede pasar después? Y todos tus sueños, hermano. No va a pasar con el niño de Gracia, por supuesto, en Jacobo. Pero ¿qué pasó con todo el sueño? De repente tu hija o tu hijo, hasta tus enemigos se vuelven. Te irrespetan. Hay hijos que le han pegado su sopapo a la mamá. Al papá un poco no, ¿verdad? Porque pues sí, pegan fuerte los hombres. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sabes qué? A Dios le pesó. Dios sintió dolor. Porque su plan, su proyecto se echó a perder. Dice aquí la escritura: voy a quitar a los hombres de la tierra. Pero también a los animales de la tierra. ¿Te das cuenta? No solamente la conducta afecta a la persona, sino el planeta. Me arrepiento de haberlos hecho. Qué dolor más grande. Pero ¿qué dice el versículo 8? Génesis 6:8. ¿Están ahí en la Biblia, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de... Qué bonito eso. Escúchame bien. En medio del juicio, de la decepción y el dolor de Dios, que irremediablemente tenía que exterminarlos, surge un proyecto de restauración, un proyecto redentor. Dice: hay un hombre que ha vivido agradándome. Gracia quiere decir que te agrada. Hay un hombre que le agrada a Dios. En medio de toda la gente que desagradaba a Dios, había un hombre que se ha mantenido en integridad. Y la gente dice: no, pues todos lo hacen. Yo también.
No. Si el mundo se corrompe, no tiene por qué corromperte tú. Halló gracia ante los ojos. ¿Y Dios hizo qué? Un pacto. Todos los demás habían perdido esa imagen, la gracia de Dios. Ahora viene entonces el juicio, la maldición. Alguien buscaba agradar a Dios. La desobediencia trae maldición, pero también la obediencia, la santidad, la rectitud trae bendición. Si tú lees en Génesis 9:6, mira lo que dice: y derramaré sangre, el que derrama sangre de hombres, por el hombre su sangre será derramada. ¿Te das cuenta? El que le quita la vida a un ser humano debe de ser quitada la vida de él, irremediablemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice. ¿Y sabes cuál es el valor de eso? Es lo que dice después: porque a imagen de Dios creó al hombre. El ser humano es sagrado porque tiene la imagen de Dios, y eso es lo que respeta. Por eso no abusa, no le grita, no lo ofende, no lo humilla, no le insulta, no le quitas la vida, no lo golpeas. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que va a ser demandada la sangre. Derramar la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que hace algo daño viene entonces y está cosechando también la maldición. Si tú te fijas, el pacto está en Génesis 1, de Génesis 9, del versículo 1 en adelante. Los bendijo, los transformó. Pero al final, en el capítulo 9, versículo 5 de Génesis 9 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. Quiero que piensen ustedes: ciertamente voy a demandar la vida de cada uno de ustedes. El que te hace un daño a ti se mete con Dios. Por eso es que Dios le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Porque eres a la imagen. No puedes hacerle daño a ningún ser humano. O de rencor, hablar mentiras de una persona, ni siquiera las verdades que ha hecho mal. No tienes que hacer eso. Menos golpear a una persona. No puedes aprovecharte de una persona débil, pobre, ignorante. No puedes hacer eso, aunque tenga ganancia. Derramaré la sangre de vuestras vidas. Tu vida tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque eres a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios sale y: de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre. O sea, si un animal te mata, te destruye, te golpea, te hiere, ese animal es peligroso. La vida de un ser humano vale más. Debe de ser quitada la vida de esa persona. Pero el perro muere a un montón de gente, muerde a un montón de gente, a niños y todo. Y ahí el perrito, no, ese es un animal que no tiene que existir. Es como un criminal. No puede existir un criminal que anda quitando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque la vida del hombre tiene un gran valor. Dice: de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. O sea que tú eres responsable de los demás. Exacto, tú eres encargado de protegerlo, de cuidarlo. Y este es el pacto que Dios hace con él. Ahora ven ustedes el pacto de Abraham. ¿Recuerdan el pacto de Abraham? Había una cosa que Dios hizo con el pacto con Noé. La señal, ¿cuál era? El arco iris, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba diciendo Dios con el arco iris? El pacto decía: no voy a destruir la tierra. No voy a volver a destruir la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo. No voy a volver a erradicar al ser humano, sino que lo voy a conservar. Las estaciones, los tiempos. Quiero que pienses tú por qué estoy diciendo esto. Porque este es un pacto de Dios, no con un individuo. Es la creación que está implícito en el pacto de Dios con Noé. Ahora viene Dios y hace un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque de nuevo se habían corrompido. Y viene entonces Dios y escoge un hombre para levantar una familia y levantar un pueblo que fueran sus representantes. ¿Y qué hace Dios? Un pacto con él. ¿Qué le dice? Deja tu identidad, tus sueños, deja tus pecados, deja tu idolatría, déjate hacer malo. Y ven, dice, y sígueme, porque yo te voy a enseñar el lugar de la provisión, de la bendición y la abundancia. Dios le está diciendo: quiero que camines conmigo. Esa es la bendición, ¿te das cuenta? La bendición es caminar con Dios. Uno habla de que tengo casa, tengo carro, y Dios me bendigo, y tengo. La pregunta es: ¿y está Dios contigo? ¿Estás caminando con Dios? ¿De qué sirve entonces que tengas todo lo que quieras tener? Como tener una gran casa linda de millones y no tienes hogar, no tienes hijos, no tienes esposa, y se te fue, ¿verdad? Pero tienes todo, ¿no? Pero no tienes lo más importante. Entonces lo mismo en nuestra relación con Dios. Viene entonces y vemos nosotros aquí al hombre que se ha apartado de Dios, y Dios dice: quiero hacer un pacto contigo. ¿Y qué le dice? De cierto te bendeciré, dice, y serás de
bendición, te prosperaré y perseguiré también al que te quiere hacer daño, le voy a hacer daño yo. Qué tremendo, ¿no? Un pacto con Dios. Es lo mismo que Dios dice en Jesucristo con la iglesia. Somos la niña de los ojos del Señor. Amén. Entonces mira qué es lo que sucede aquí. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Adán? Con Abraham. Tiene que ver con el prepucio. Le dice, le va a cortar el prepucio como señal de pacto. Tremendo, ¿no? Como quien dice, para que os lo recuerden constantemente en la parte íntima de su ser. Ellos van a ser testimonio entonces del pacto que estoy haciendo con ellos. Antes, ¿cuál era? El arco iris. Ahora mira lo que dice el nuevo pacto. Jesucristo de Nazaret viene a ser. Jeremías 31:31. Mira lo que dice. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, dice, con los de la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con los papás de ellos, los judíos, el día que los tomé de la mano. Ojo, qué lindo, ¿verdad? Para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. Ahora quiero que me escuchen bien cómo es esta cuestión. Invalidar el pacto. Todos recordamos lo que es un inválido, ¿verdad? Un inválido es una persona que no se puede valer por sí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo invalidas tú a Dios? ¿Cómo invalidas los promesas de Dios en tu vida? Con el pecado. Ellos invalidaron el pacto. Le hicieron que no funcionara, que no fuera cierto, que no fuera así. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios, perdieron la imagen de Dios. Entonces dice aquí la escritura que si te sales del pacto, invalidas a Dios. Dios es un inválido y tú le estás pidiendo, y el Señor te dice: ¿y por qué no arreglamos cuentas? ¿Por qué no arreglamos a la cuestión esa del corazón? Y tanto odio que tenés, y tanto rencor que tenés, y tanto resentimiento, y tantos años que le estás dando a la gente, y te estás aprovechando de los demás, y estás bombeándote cosas. ¿Aló? Y te estás echando tu traguito por ahí y querés que todo salga bien. No, estás invalidando a Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora mira en qué consiste el pacto. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y en su corazón va a estar escrito. ¿Cuál es el problema? Que tenemos las leyes en los papeles, algunos ni siquiera la Constitución, sabemos. Pero ¿qué dice Dios? La voy a escribir en el corazón tuyo. Eso es el límite. No, pero es malo, no voy a robar. Sí, me gusta y me agrada, pero no me voy a meter con esa mujer. Sí, el hombre está simpaticón y tiene plata y todo, tiene buen testimonio, ¿verdad? Pero no me voy a meter con él. ¿Aló, hermano? Ahí está la clave. El que la tengas metida en tu mente y la tienes metida en tu corazón. ¿Qué pasaba con los hebreos? La tenían escrita en un papel. Pero cuando vino Jesús se dio cuenta que era todo lo contrario. Todos los mandamientos he guardado, dijo el rico. Y le dice Jesús: vende todo lo que tienes porque amas a la gente, porque es el mandamiento, amarás a Dios y a tu prójimo, el corazón de los mandamientos. Y él dice: todos los mandamientos he guardado. Sí, le dice: ven y sígueme. ¿Y qué hizo? No, ni amó a Dios, ni amó a la gente y se fue muy triste. Eso es lo que sucede. Aquí dice que en el corazón y en la mente, ahí está. Nadie te la va a sacar de ahí. Yo seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos la religión, no tenemos a Dios, no lo conocemos, no es nuestro amigo, no nos relacionamos con Dios. Y esto es lo más lindo, caminar con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Levantarte y ver a Dios, acostarte y ver al Señor, comer y ver a Dios y estar en tu lugar. Y ahí está Dios implícito en tu vida. Y no enseñar a ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo: ¿y conoces tú al Señor? ¿Por qué? Digan: todos me conocerán. Sí, ¿te das cuenta? Eso es lo más lindo cuando usted tiene un amigo. La idea es de amistad. Cuando le dice a la Biblia: y Jehová conocía a Moisés. Lo conoce, quiere decir que es su amigo. Es su amigo. Yo tengo un amigo, fíjense, que es una gran persona, muy lindo mi amigo, pero es extraño. Y como yo tengo ya más de 45 años de conocerlo, yo lo comprendo bien. Y él es generoso. Y me dice: Numa, es tuyo, agárralo. Veo algo, agárralo, Numa. ¿Verdad? Pero yo, como ya sé cómo es él, es muy generoso, yo no lo tomo muy en serio, porque uno se apropia de lo que le regalan. ¿Es cierto o no es cierto? Desde el momento que le dicen a uno, ya uno anda soñando, y si lo tiene en la mano, más todavía. Entonces, cuando va a venir de los Estados Unidos, le pregunto: mírale, ¿y
Y este asunto, no me dijo esto de mi esposa. Amén. No tengo ningún problema. Otros se enojan con él porque no lo conocen. Amén, hermanos. Yo no tengo ningún problema porque sé que él es así, tiene buenas intenciones, impulsivo, ¿verdad? Pero también puede tener un impulso para allá, pero también para acá. No hay problema. Mi amistad, mi cariño, mi amor por él y todo lo demás. Digan, todos me conocerán. Qué bonito, vas a conocer a Dios. Pero mira lo que dice después. ¿Por qué? ¿Qué? Perdonaré, dice, la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto, ¿se dan cuenta? Un pacto de perdón. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Sabe por qué tomamos la Santa Cena? Cuando uno se bautiza, se hace cristiano. Recibir a Cristo es como enamorarse de él. Casarse con Jesús es bautizarse. Entonces, ¿qué hace cuando te bautizas? Te sumergen en el agua, símbolo de ¿qué? De renuncia, de muerte. Y te sacan con una expectativa de una vida nueva. Nueva vida, dice ahí, ¿verdad? Nacido de nuevo, está. ¿Y ahora qué significa? Que renunciaste a ti, a tu pecado, y ahora le entregas tu vida al Señor para su servicio y uso divino. ¿Y qué es la Santa Cena? No te vuelves a bautizar, quedas lavado con la sangre de Cristo, pero en el camino te ensucias los pies y cometes algunos pecados. ¿Para qué es la Santa Cena? Para eso, para recibir perdón. Dice, pruébese cada uno y tome. Nunca dice no tome la Santa Cena. No tomar la Santa Cena es que está renunciando a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es una renuncia, es un desprecio a Él. Entonces, dice, y pruébese cada uno y tome, dice. Confíese en sus pecados y renuncia a ellos. Eso es entonces la Santa Cena. ¿En qué está basado? En el perdón. Dios te perdona. Y aquí entonces comienzas a crecer. ¿El pan qué significa? El pan es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo es que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es tú, eres tú. El cuerpo de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Tú te lo comes, te das cuenta, estás activando el pacto. Pero también puedes tomar la forma y no el espíritu. ¿Qué le pasó a Judas cuando comió el pan? El diablo se le metió. Pero que no es el cuerpo de Cristo, sí, pero él no estaba con el espíritu correcto. Solo estaba participando de la forma. ¿Están conmigo? No tienes que participar solo de la forma, es el espíritu. El espíritu es: Señor, yo te entrego mi vida, quiero servirte, quiero honrarte, quiero agradarte, Señor. Entonces, si yo no quiero hacer eso, no lo hago. No, al contrario. Vamos a suponer que yo no siento alegría de ver a una persona. ¿Y qué le digo? Hipócrita, mucho gusto. ¿Y por qué le diste mucho gusto si es un hipócrita? No, no es que no lo voy a decir, lo voy a decir y lo debo de sentir. ¿Aló? ¿Aló? Yo mismo me debo de obligar porque la persona tiene un gran valor, me da un gusto, debe darme gusto estar con esa persona. Entonces de eso se trata, te das cuenta. Y si tú te fijas después, habla de que del pacto, habla de que habla del sol, la luna, las estrellas, el mar, la noche, el día, el bramido de las ondas. Jehová de los ejércitos, yo, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Amén. Ahora miren ustedes por favor lo que dice, sí, 2 Pedro 3, versículo 13. 2 Pedro 3:13. Está hablando de la esperanza del cristiano. Pero nosotros esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia del reino de Dios. Ahora quiero que vean este versículo. Este pasaje de la Escritura está hablando de qué? Del final, del futuro. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Tú crees que Dios va a destruir el planeta? No. De tal manera que amó Dios al mundo. ¿Y crees que lo va a destruir? No, Dios no lo va a destruir. ¿Qué es lo que va a hacer? Digan todos, lo va a renovar. Eso es, tú no te destruyes cuando te haces cristiano, te renueva. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Y qué va a hacer Dios con la creación? La va a renovar. Esto va a ser transformado, hermano, y el que va a ganar es el bien, no es el diablo. Lo que va a ganar es el reino de Dios, no el reino de las tinieblas. Dice aquí la Escritura que serán renovados cielos nuevos, dice, y tierra nueva, en los cuales la justicia. Cuando la Biblia dice entonces será el fin, ¿a qué se refiere? A que la maldad y el odio y la injusticia va a ponerle fin. Y entonces vendrá el reino de Dios, el gobierno eterno de Dios, a regir sobre toda la faz de la tierra. Por lo cual, amados, bueno, ahí sigue un montón de versículos y todo. Pero ahora miren ustedes en Marcos 1:14. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando él
el evangelio del reino. Ahora quiero que se fijen, hablé del pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, y ahora estamos en el pacto del Mesías, en el pacto de Jesús. Dios quiere entrar en una relación de pacto contigo. ¿Sabes lo que es un pacto? Es como cuando tú te casas. Legalmente también hay pactos. Cuando compras una propiedad hay un pacto. Alguien te da y tú das. Eso es un pacto y tienes un derecho. Él tiene el derecho al dinero que le das porque le compras, y tú tienes el derecho a la propiedad que le estás comprando. Eso es un pacto. Y se escribe, pues así es el matrimonio. ¿Sabes qué celebramos con la Santa Cena? Es el pacto que tenemos con Dios. Lo activamos. ¿Te das cuenta? Lo estamos validando el pacto. Estoy diciéndole al Señor: Señor, tu sangre me limpia. Señor, yo pertenezco a tu cuerpo y puedes hacer uso de mí. ¿Qué dice aquí entonces la Escritura? Predicando el evangelio del reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Aquí viene el reino. El pacto está relacionado con el reino, el gobierno de Dios sobre toda la tierra, pero también con individuos. Diciendo que el tiempo se ha cumplido. Es como que las expectativas judías del futuro ahora vienen aquí, están ya aquí, el futuro está aquí. El reino de Dios se ha acercado, está a la mano. Arrepentido, sí, creed. ¿Por qué arrepentirse? Porque está a la espalda de Dios. Arrepentirse, ¿qué es? Es volverse de cambio, eso es todo. En castellano, no en religioso. Religioso es arrepentirse. En castellano nuestro, ¿verdad?, es volverse. Dice Dios: vuélvete del mal camino al buen camino, de la ofensa a Dios al agrado de Dios, y creed. ¿Cuánto creen en el evangelio? Fíjense lo que la palabra aquí: crean en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Son buenas noticias, hermano. ¿Y qué tenemos nosotros normalmente? Si usted ve las noticias, todas son malas. Todas son malas. Y ahí te mantienen, ¿verdad? Y usted está interesado ahí en la guerra de aquí, en la guerra del otro, y que otra guerra, y que la bomba atómica, y etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, pero el problema es que te llenas de esas mentiras. Muchas mentiras. Si estás a favor de Rusia, todas las noticias que te vienen son a favor de Rusia. Si estás a favor de Ucrania, todas las noticias que te vienen son de que Ucrania está ganando la guerra, aunque sea todo lo contrario, mi modo. Ahora mira lo que dice entonces aquí el Señor cuando presenta Él que el manifiesto de su reino. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 17: se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito como: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué tienes el Espíritu de Dios? Palabra en lengua, para que te vean, para que tengan dones y toda la... No. ¿Es para qué? Dice aquí, en primer lugar, dar buenas noticias a los pobres. Es tremendo, ¿no? A las personas sencillas. A sanar a los quebrantados de corazón, las personas que están sufriendo. A pregonar libertad a los cautivos emocionalmente, cárceles reales, literales, ¿verdad? Barrotes de hierro donde están cautivos muchas personas que son justas. Y abrirle los ojos, dice, vista a los ciegos, a pregonar la libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira qué bonito esto, me emociona. Jesús de Nazaret, el Rey. Todo está enfocado en hacia afuera. Todo está enfocado en las necesidades. Todo está enfocado en las personas, en diferentes niveles de dolor, de sufrimiento y necesidades. Y dice el versículo 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Increíble, esta es la base del ministerio del gobierno de Dios. La otra se leía que están en Mateo 5, 6 y 7. Esa es la ley de Dios, pero aquí está el proyecto de Dios, la plataforma de su reino, la esperanza que Él tiene. Fíjense ustedes, y con esto termino. Va que bien bonito cuando ya voy a terminar. Lucas 7, 18. Quiero que me ponga atención. Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas. ¿A quién? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista llamó a dos de sus discípulos. Quiero que se fijen aquí, que este pasaje de la Escritura, aquí se me ha apagado, pero ahí lo tienen ustedes, los discípulos de Juan. El 18, atrás. Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas están hablando? Si tú te fijas atrás de ese pasaje, Jesús acaba de resucitar a alguien, resucitó a alguien. Está echando fuera demonios, está sanando esta otra enfermedad.
Pero estaban los discípulos de Juan y Juan estaba en la cárcel. Y van. Y Juan les estaba diciendo: bueno, ustedes esperen al Salvador, esperen al Mesías, Él es el Rey. Y lo presentó. Y dice entonces: sobre quién viene el Espíritu, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Que Él está en la cárcel. ¿Y qué es lo que había proclamado Él? Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Vamos a cortar a los malos. Entonces Juan el Bautista está emocionado con eso, porque el juicio de Dios, el juicio de Él. Ustedes han visto algunos predicadores que andan ahí por mi casa, pasan unos en picas, ¿verdad? Si no se arrepienten, malditos, al infierno, ¿verdad? Infierno. Hijo, le digo yo, y toda la vez pasa diciendo lo mismo. Y yo digo: ¿qué cosa más horrible? Entonces te relacionan con toda esa maldición. Toda esa es nuestra buena noticia. La buena noticia es el amor, la salud, la salvación, el rescate. Amén. Entonces mira lo que dice aquí. Los discípulos fueron y vieron y dijeron: bueno, aquí no está pasando lo que esperábamos. ¿Qué esperaban ellos, los judíos? A un rey montado en un caballo, con victoria, con un ejército, poder económico, dominio sobre las demás naciones, ¿verdad? Y todo el mundo entonces reconociéndolos con buena ropa, buena comida y disfrutando del reino. Entonces le dijeron: hey, mira, fíjate que ahí no está pasando lo que decías tú. No está pasando eso. ¿Y qué pasó? Fíjate que la gente está sanando, la gente está pasando cosas así. Entonces llamó a dos y le dijo: vengan todos ustedes dos, vayan donde Jesús. Versículo 19: los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿qué? ¿Eres tú o esperamos a otro? Yo me equivoqué porque yo no esperaba esto. Este es un desastre. Mi proyecto era otro. No vamos a tener poder, pues no vamos a llegar a Jerusalén y vamos a levantar el reino y vamos a levantar un rey de aquí y vamos a dominar hasta el César. No, dice, no. ¿Eres tú o esperamos a otro? Cuando pues, el versículo 20, los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿realmente eres tú o se equivocó él? Es como duda, ¿verdad? O esperamos a otro. Mira lo que dice el versículo 21, ¿cómo dice? En ese mismo momento, dice, ¿qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos. ¡Qué bárbaro! Esto es una cosa impresionante, hermano, que esa es la demostración del reino, son las buenas noticias del reino. ¿Qué dijo Jesús en su plataforma? He venido a eso, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los que están en la cárcel, a los que están tristes, a consolar. ¿Y ahora qué está haciendo Jesús? Hermano, lo está predicando, pero lo está viviendo, lo está demostrando, y eso es lo maravilloso del evangelio. En esa misma hora dice, sanó a muchos de enfermedades, plagas, el COVID, tremendo, ¿verdad? De espíritus malos, dice, y a muchos ciegos les dio la vista. Qué impresionante. Está dándoles testimonio a Juan el Bautista. Mira, este es el reino. ¿Te das cuenta? Le dijeron a aquellos discípulos: si quieren mandamos a pedir fuego que los queme a estos tipos. No saben de qué espíritu son, por no decir, no saben del demonio que les ha metido a ustedes. Esa es la religión, ¿verdad? No. Si mi reino fuera este mundo, mi siervo pelearía. Pero no estamos para pelear, estamos para edificar. Amén. Para ayudar a la gente. Eso es, te das cuenta. El reino es misericordia. El reino es compasión. El reino es servicio. El reino es ayudar a la gente. Respondió Jesús, versículo 22, ¿cómo dice? Id y compartirle a Juan el Bautista lo que han visto, wow, y lo que han oído. Oyeron la palabra: yo soy la buena noticia. Pero aquí está la demostración. No solo hablas, sino la vives. Los ciegos están viendo, la plataforma cumpliéndose. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos están resucitando, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Siente que Dios les ha explicado algo esta mañana? ¿Les ha dicho algo a su corazón? Totalmente contrario, ¿verdad? Entonces tú relacionas el éxito del evangelio en cosas, pero el mensaje es el servicio, el amor, la ayuda, la compasión por el necesitado. Esa es la vivencia del evangelio. ¿Qué dice el versículo 23? Ahí terminé ya. ¿Cómo dice? Feliz el que no haya tropiezo en
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quítalo. Tropieza. La incredulidad. Bendito aquel que no tenga tropiezos delante de mí. Tú decides por cuál camino vas. ¿Por el camino de la imagen de Dios o el camino donde pierde la imagen de Dios para lograr cualquier cosa en la vida? Placer, satisfacción, dinero, comodidad, prestigio, pero pierde la imagen de